En noviembre de 2024, Colombia se convirtió en escenario de un debate sin precedentes sobre los tratamientos de transición de género en menores de edad. El caso de Laura, una joven que inició un proceso de transición a los 15 años en la Fundación Valle del Lili y posteriormente decidió revertirlo, ha desencadenado cuestionamientos sobre protocolos médicos, consentimiento informado y la protección de menores vulnerables. El caso Laura, cronología de los hechos antecedentes, 2006-2017. Laura, nacida en Palmira, Valle del Cauca, fue víctima de abuso sexual entre los 5 y 7 años, 2006-2008, por parte de la empleada doméstica de su familia. Este trauma la afectó profundamente, guardando silencio sobre el abuso durante casi una década. Según su testimonio, el abuso generó en ella un miedo persistente a convertirse en mujer y a ver cómo se desarrollaba su cuerpo femenino. Durante su adolescencia, Laura experimentó episodios de depresión, ansiedad, autolesiones y problemas alimenticios. La exposición a contenidos en redes sociales, particularmente en YouTube, sobre activistas trans, la llevó a cuestionar su identidad de género. Inicio del tratamiento, 2017. A los 14 años, Laura confesó a sus padres sobre el abuso. Buscando ayuda profesional, fue atendida primero por un psicólogo y luego por un psiquiatra. Según el abogado Pedro Daniel Contreras, quien representa a Laura y su familia, el psiquiatra ignoró el episodio de abuso, diagnosticó disforia de género y remitió a la familia a la Fundación Valle del Lili. El 12 de junio de 2017, con 15 años, Laura fue atendida en la Fundación Valle del Lili por un equipo médico que, según la demanda, estaba en proceso de establecer una clínica de género para niños y adolescentes, pero que aún no contaba con la capacitación formal ni la aprobación institucional completa para realizar estos procedimientos. Tratamiento hormonal, 2017-2020. Según la demanda presentada, Laura recibió testosterona, administrada antes de cumplir los 16 años, edad considerada mínima según protocolos médicos internacionales. Bloqueadores de pubertad. Cuando cumplió 16 años y expresó dudas sobre el tratamiento, manifestando deseos de ser madre y amamantar, el equipo médico cambió a bloqueadores de pubertad, supuestamente para interrumpir la menstruación. Masculinización torácica. Al cumplir la mayoría de edad, Laura se sometió a una cirugía de masculinización pectoral, mastectomía, realizada fuera de la Fundación Valle del Lili, pero con orden de los médicos de esa institución. Durante todo el proceso, Laura mantuvo episodios de depresión, ansiedad y autolesiones. La historia clínica registra dudas sobre la certeza del diagnóstico cuando la paciente expresaba querer tener hijos. El arrepentimiento y la de transición. Durante la pandemia de COVID-19, tras completar la cirugía, Laura comenzó un proceso de reflexión. Decidió que siempre había sido mujer y que el tratamiento había sido un error. A los 23 años, 2024, al enterarse de que la Fundación Valle del Lili continuaba realizando procedimientos similares en menores, Laura decidió emprender acciones legales. Hoy, Laura ha revertido su transición y se sometió a una reconstrucción de senos, aunque solo con fines estéticos, no funcionales. Los efectos permanentes incluyen cambios en la voz, vello facial, modificaciones en la estructura facial y corporal y posibles riesgos futuros para su fertilidad y salud general. La demanda contra la Fundación Valle del Lili. Argumentos de la familia. El abogado Pedro Daniel Contreras presentó en noviembre de 2024 una demanda de responsabilidad civil médica contra la Fundación Valle del Lili. Los principales argumentos son
Diagnóstico apresurado e irregular. Se diagnosticó disforia de género en la primera consulta, sin el periodo de observación y evaluación requerido por los protocolos internacionales. Falta de consideración del trauma de base. El abuso sexual sufrido por Laura no fue tratado adecuadamente ni considerado en el diagnóstico. Ausencia de consentimiento informado cualificado. La familia sostiene que nunca firmó un documento detallando los riesgos, la irreversibilidad de los procedimientos y las alternativas disponibles. Tras 3 solicitudes formales, el documento nunca fue entregado. Capacitación insuficiente del equipo médico. Según la demanda, el equipo no estaba capacitado en transiciones de género en menores y se formó después de haber iniciado el tratamiento de Laura. Administración de hormonas fuera de los protocolos, testosterona antes de la edad recomendada y uso de bloqueadores de pubertad para fines no establecidos en las guías médicas. Comorbilidades no tratadas, los síntomas de depresión, ansiedad, autolesiones y trastornos alimenticios continuaron durante todo el tratamiento sin recibir atención adecuada. Respuesta de la Fundación Valle del Lili. La Fundación Valle del Lili, considerada una de las instituciones médicas más prestigiosas de América Latina, emitió un comunicado señalando no ha recibido ninguna demanda o solicitud formal relacionada con el caso. Al momento del comunicado, el proceso judicial no había iniciado oficialmente. En caso de recibir algún requerimiento, será atendido conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos. Todas las intervenciones y procedimientos realizados en la institución se sustentan en evidencia científica y cuentan con los respectivos consentimientos informados. La confidencialidad médica impide divulgar información clínica sin autorización expresa del paciente. Datos revelados por orden judicial. En noviembre de 2024, tras una orden judicial derivada de una tutela, la Fundación Valle del Lili reveló que ha realizado tratamientos de reafirmación de género a 80 menores en su clínica de género para niños y adolescentes. Esta cifra reavivó el debate público sobre el alcance de estos procedimientos en Colombia. El documental Colombia, Fábrica de Niños Trans, producción y estreno. El equipo de Fundamento, organización mexicana, viajó a Colombia para documentar la situación de las transiciones de género en menores. El resultado fue el documental Colombia, Fábrica de Niños Trans, dirigido por Samuel Adrián, que se estrenó el 7 de diciembre de 2024 en su plataforma de pago. Contenido y controversia. El documental incluye una conversación grabada con el Dr. Mario Angulo, endocrinólogo pediatra, fundador y director de la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili. Según Samuel Adrián, la conversación ocurrió en la sala de espera del hospital, donde el médico habló abiertamente sobre los procedimientos realizados en menores de edad, el uso de bloqueadores hormonales y testosterona, los riesgos y daños irreversibles de los tratamientos, conceptos de teoría de género. La grabación fue realizada sin el conocimiento del médico, lo que generó debate sobre la legalidad y ética de la acción. Intento de censura previo al estreno. El doctor Mario Angulo interpuso una tutela, acción de amparo constitucional, solicitando que se elimine su nombre, imagen y las palabras que pronunció del documental, que cese la publicación de Colombia, Fábrica de Niños Trans, que se eliminen todos los clips, entrevistas y referencias al documental en redes sociales. El argumento del médico fue que se vulneraba su derecho fundamental al buen nombre y la honra. Samuel Adrián respondió públicamente que la conversación ocurrió en un lugar público sin expectativa de privacidad. El tema es de evidente interés público.
La Corte Constitucional colombiana ha establecido que grabar en estas circunstancias es legítimo y forma parte del derecho a informar. El médico ha promovido públicamente estos procedimientos durante años. No se alega que la información sea falsa, solo se pide silencio. Los realizadores del documental mantuvieron su posición y procedieron con el estreno según lo planeado. Contexto legal en Colombia. Marco normativo. Actual Colombia ha implementado una serie de cambios legislativos y jurisprudenciales sobre identidad de género. Sentencia de la Corte Constitucional. Permite que menores desde los 7 años puedan cambiar su nombre ante notario sin presencia de los padres. La autodeterminación de género está reconocida en el marco legal colombiano. No existen restricciones específicas para tratamientos hormonales en menores, más allá de las establecidas por las instituciones de salud. Debate político y social. El caso ha generado pronunciamientos de diferentes sectores. Senadora Lorena Ríos, Colombia Justa Libres. Ningún menor debería verse envuelto en decisiones médicas que pueden marcar su vida para siempre, especialmente cuando existen instituciones dispuestas a actuar desde posturas ideológicas antes que desde el cuidado integral y profesional. Grupos religiosos y conservadores han respaldado la demanda y el documental, argumentando que se trata de protección de menores. Colectivos LGBTQ+ han expresado preocupación por el uso del caso para promover restricciones que podrían afectar el acceso a servicios de salud para personas trans. Tendencia internacional. Países que restringen tratamientos en menores. Europa. Varios países que fueron pioneros en tratamientos de afirmación de género en menores han dado marcha atrás. Reino Unido, en 2024, prohibió indefinidamente los bloqueadores de pubertad para menores con disforia de género. El informe Cass 2024, elaborado por la pediatra Hilary Cass, concluyó que la base de evidencia para estos tratamientos es insuficiente. Cerró la clínica Tavistock en 2022 tras determinar que durante casi 20 años facilitó tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores que no los necesitaban. Se detectó un aumento del 4.400% en casos de menores trans en la última década. Suecia, país pionero en reconocer la disforia de género en 1972. En 2021 suspendió los tratamientos hormonales en menores. Actualmente solo permite estos tratamientos en ensayos clínicos con aprobación ética. Requiere evaluación psiquiátrica obligatoria y participación de ambos progenitores. Reconoce consecuencias adversas irreversibles como enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, infertilidad y mayor riesgo de cáncer. Finlandia. Desde 2021 prioriza la psicoterapia sobre tratamientos hormonales. Desaconseja cirugías en menores. Evalúa caso por caso para detectar contraindicaciones médicas. Habla de momento de maduración cerebral, aproximadamente 25 años, para comprender la irreversibilidad de los tratamientos. Noruega. En 2023 restringió tratamientos de reasignación de género en menores. Fue el tercer país del mundo en permitir cambios de sexo en menores sin opinión médica. Un informe oficial encontró que el 75% de menores diagnosticados con disforia presentaban previamente TDAH, autismo o síndrome de Tourette. Dinamarca, Alemania, Francia han implementado diversas restricciones o revisiones de sus protocolos. Estados Unidos. Más de una docena de estados han adoptado prohibiciones sobre tratamientos de afirmación de género en menores, mientras otros mantienen políticas permisivas, generando un panorama legal fragmentado. Argumentos científicos del debate. A favor de las restricciones. Falta de evidencia científica robusta. Las revisiones sistemáticas
incluida la del National Institute for Health and Care Excellence, NICE, del Reino Unido, concluyen que la evidencia sobre seguridad y efectividad a largo plazo es limitada. Efectos irreversibles. Los tratamientos tienen consecuencias permanentes en cuerpos en desarrollo, cambios de voz, distribución de grasa corporal, densidad ósea, fertilidad, comorbilidades psiquiátricas, alta prevalencia de depresión, ansiedad, autismo, TDAH y otros trastornos que pueden influir en la percepción de identidad. Capacidad de consentimiento. Cuestionamiento sobre si menores pueden comprender plenamente las implicaciones de decisiones con efectos permanentes. Disforia de género, de inicio rápido, DGIR, fenómeno observado en grupos de adolescentes, particularmente niñas, influenciado por redes sociales y entorno social. Desistimiento natural. Estudios muestran que la mayoría de menores con disforia de género se sienten cómodos con su cuerpo al pasar la pubertad naturalmente. Casos de transición. Creciente número de personas que revierten sus transiciones y reportan daños permanentes. A favor del acceso a tratamientos, reducción del suicidio y salud mental. Argumentan que negar tratamientos aumenta el riesgo de suicidio y problemas de salud mental en jóvenes trans. Autonomía y derechos. El derecho de menores a acceder a tratamientos de salud relacionados con su identidad. Evaluación caso por caso. Los protocolos adecuados incluyen evaluación multidisciplinaria y seguimiento. Reversibilidad parcial. Los bloqueadores de pubertad serían reversibles al suspender el tratamiento. Discriminación. Las restricciones serían discriminatorias contra personas trans. Implicaciones éticas y médicas. El consentimiento informado. El caso de Laura plantea preguntas fundamentales. ¿Puede un menor de 15 años comprender completamente las implicaciones de tratamientos irreversibles? ¿Es suficiente el consentimiento del menor o se requiere autorización parental explícita? ¿Qué información debe incluirse en un consentimiento informado cualificado? El papel de los padres. En el caso de Laura, los padres confiaron en el criterio médico de una institución prestigiosa. La demanda cuestiona: ¿fueron los padres adecuadamente informados de todos los riesgos? ¿Se les presentaron alternativas al tratamiento hormonal? ¿Se respetó su autoridad parental en la toma de decisiones? Protocolos médicos. El caso evidencia la necesidad de protocolos claros y basados en evidencia, periodos de evaluación adecuados antes de diagnósticos, tratamiento de traumas y condiciones psiquiátricas subyacentes, equipos médicos debidamente capacitados, supervisión y seguimiento rigurosos, reacciones y posiciones. Defensores de la restricción. Argumentan que el caso de Laura demuestra la necesidad de proteger a menores vulnerables, los riesgos de diagnósticos apresurados, la importancia de tratar traumas de base antes de procedimientos irreversibles, la existencia de una industria que prioriza intereses ideológicos o económicos sobre el bienestar infantil. Defensores del acceso. Sostienen que el caso de Laura es individual y no representa a todas las personas trans. La mayoría de quienes transicionan no se arrepienten. Las restricciones generalizadas perjudicarían a menores que genuinamente necesitan estos tratamientos. El problema no son los tratamientos, sino la falta de protocolos adecuados. Conclusión. El caso de Laura representa el primer proceso judicial en Colombia por presunta mala praxis médica en tratamientos de transición de género en menores. Su historia plantea interrogantes profundos sobre la capacidad de los menores para consentir tratamientos irreversibles, el papel de los padres y el Estado en proteger a menores vulnerables, la necesidad de evidencia científica robusta
antes de implementar protocolos médicos en poblaciones pediátricas, el equilibrio entre derechos individuales, protección de la niñez y libertad de expresión, la responsabilidad de instituciones médicas en garantizar protocolos rigurosos. Independientemente de las posiciones ideológicas, el caso subraya la necesidad de protocolos médicos rigurosos basados en evidencia científica, evaluaciones psicológicas exhaustivas que identifiquen y traten traumas y comorbilidades, consentimientos informados detallados que incluyan todos los riesgos y alternativas, periodos de observación adecuados antes de diagnósticos definitivos, equipos médicos debidamente capacitados y supervisados, seguimiento a largo plazo de pacientes, transparencia en la información proporcionada a familias y sociedad. El resultado del proceso judicial y el impacto del documental podrían influir significativamente en las políticas públicas colombianas sobre este tema, en un contexto donde varios países están revisando y restringiendo prácticas que alguna vez promovieron.